Buenos días o buenas tardes, soy Mónica Martínez Ariego, profesora de Literatura Española en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y hoy voy a hablar sobre el disfraz como recurso narrativo en los trabajos de Persiles y Sigismunda, con especial atención al travestismo de Auristela, que no se presenta como un elemento decorativo, sino como un mecanismo estructural y simbólico que vertebra buena parte de la obra. Como es sabido, los trabajos de Persiles y Sigismunda de 1617 es la última obra publicada de Miguel de Cervantes, quien la presenta como culminación de su carrera literaria. Concebida como novela de estructura bizantina, su narración se sostiene en el recurso del viaje y en una sucesión de episodios marcados por el ocultamiento, el cambio y el reconocimiento. En este marco, el travestismo desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la intriga. La estética barroca, tan presente en el Persiles, encuentra en el disfraz y en la máscara, en efecto, no solo recursos dramáticos, sino auténticos principios estructurales. El barroco, arte del disimulo y de la apariencia erigida en verdad, tiende a suplantar el ser con la forma, dentro de ese gran teatro del mundo en el que nadie es lo que es, sino lo que parece ser. Entre los disfraces habituales de la novela barroca destaca el del travestismo, especialmente en su modalidad femenina, que permite a los personajes mujeres sortear las restricciones impuestas al bello sexo, salir a la calle, circular por espacios públicos, ejercer acciones atribuidas a los varones. Más infrecuente es el travestismo masculino, que sin embargo en Cervantes aparece con notable insistencia. El Persiles ofrece una ilustración paradigmática de ambas modalidades de travestismo, pues en un determinado momento los protagonistas, separados por múltiples vicisitudes, se encuentran travestidos. Periandro porta vestimenta de mujer y Auristela de varón. Este juego de apariencias, muy propio del barroco, convierte a la pareja en una figura dual, en una suerte de andrógino, como luego veremos. El travestismo de Auristela, en particular, no se introduce como simple ornamento, sino como un mecanismo narrativo que condiciona el ritmo de la fábula y ofrece una clave de lectura de la novela, donde nada es completamente lo que parece. La ocultación de la identidad, tanto de ella como de Periandro, responde a una lógica interna del relato. Posponer el conocimiento, generar tensión y mantener el suspense. Dentro de lo que podríamos denominar una poética del desplazamiento, los personajes se despojan de su identidad externa para avanzar en un proceso de transformación vinculado al viaje. En este estudio, por tanto, nos proponemos analizar el travestismo de Auristela atendiendo a su relación con la tradición literaria, a su función narrativa y a su carga simbólica dentro de una obra cuyos ejes temáticos son la movilidad, el ocultamiento y lo engañoso de las apariencias. El recurso del travestismo tiene precedentes consolidados en la narrativa previa al Persiles, especialmente en los libros de caballerías y en las novelas pastoriles, donde personajes femeninos se disfrazan de varones para proteger su honra, huir de peligros o alcanzar mayor libertad de movimientos. En el teatro áureo recurrieron a él autores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Son particularmente conocidos los versos del arte nuevo de hacer comedias, en que Lope plantea: las damas no desdigan de su nombre, y sin mudar en traje, sea de modo que pueda perdonarse, porque suele el disfraz varonil agradar mucho. Cervantes recoge este motivo, que contaba ya con una importante tradición, y lo somete a un tratamiento más complejo, alejado del mero efecto episódico o sentimental. A efectos comparativos vamos a considerar tres textos, o tres grupos de textos. En primer lugar, en La Diana de Jorge de Montemayor, la doncella Felismena, enamorada de don Félix, se viste de varón para ir a buscarlo. Su disfraz le permite integrarse en un entorno cortesano, donde pasa por ser un cumplido paje, hasta el punto de que Celia, la nueva amada de don Félix, se enamora de él o ella. Sin embargo, la transformación no afecta sustancialmente a su carácter, ni modifica el rumbo del relato sustancialmente, sino que éste se mantiene en un ámbito idealizado y sentimental.
En cambio, en el Persiles, el travestismo de Auristela forma parte de una estrategia narrativa sostenida con repercusiones estructurales en la progresión de la fábula y en el modo de representar al personaje. El tratamiento cervantino del disfraz se distingue por su integración en la lógica simbólica y poética del relato. En segundo lugar, podemos establecer comparaciones con otras obras del propio Cervantes, primeramente con las novelas cortas. A diferencia de lo que ocurre en las novelas ejemplares cervantinas, donde los disfraces suelen resolverse en clave cómica o moral, como en La Gitanilla o en La Española inglesa, en el Persiles el disfraz opera en una dimensión más ambigua, sin marcar con claridad una lección ejemplar. Tampoco hay en Auristela una actitud activa en la transgresión. Su travestismo responde a una necesidad narrativa de preservación, de diferimiento. Es una figura del aplazamiento que permite a la novela sostener el enigma central, la identidad oculta de los protagonistas y su destino. El contraste más claro puede establecerse, sin embargo, con el episodio de Dorotea en Don Quijote de la Mancha, primera parte, 28-29. Aunque también disfrazada de mozo para escapar de su desgracia, Dorotea enhebra un discurso definido, orientado a la restauración de su honra. Auristela, en cambio, no articula un relato de sí misma demasiado convincente. Su silencio y su apariencia velada son en sí formas de construcción narrativa. Cervantes invierte aquí el motivo del disfraz, no lo usa para resolver un conflicto, sino para dilatarlo. En segundo lugar, debemos referirnos a la función narrativa del travestismo de Auristela en la novela. En la economía narrativa del Persiles, su disfraz cumple una función estructural precisa. No se trata de un recurso aislado o episódico, sino de un elemento integrado en la lógica de la novela bizantina, donde la ocultación de la identidad permite prolongar el suspense, multiplicar los episodios de reconocimiento y mantener en tensión la relación entre apariencia y verdad. Desde el inicio del relato, los protagonistas, Persiles y Sigismunda, viajan bajo nombres fingidos y a partir de un momento dado, apariencias alteradas. Auristela le proporciona la vestimenta de varón, el pirata que la secuestra en las riberas de Dinamarca. Este me vistió en hábitos de varón, cuenta, temeroso que en los de mujer no me solicitas el viento. No en vano, la de resguardarse del peligro durante un viaje era históricamente una de las razones por las que las mujeres de la época de Cervantes asumían a veces vestimentas masculinas. Además de viajar, las mujeres que portaban hábito de varón podían también andar libremente. Dice Auristela, muchos días anduve con él peregrinando por diversas partes y sirviéndole en todo aquello que a mi honestidad no ofendía. En este contexto, el travestismo de Auristela actúa como un dispositivo de supervivencia. Ahora bien, el disfraz de Auristela es también motor de la intriga. El lector conoce la verdadera identidad de los personajes, pero los personajes secundarios no. Esta asimetría de información genera una expectativa sostenida que articula buena parte de la narración. Vemos un ejemplo concreto. El episodio de la isla Bárbara, 1.4, ejemplifica bien esta dinámica. En esta isla coinciden Auristela disfrazada de hombre y Periandro, que había partido en su búsqueda, como mujer. Cuando Auristela va a ser sacrificada en un ritual, la anciana Cloelia alerta sobre la verdad de su sexo. Mira, oh gran gobernador, lo que haces, porque ese varón que mandas sacrificar no lo es, ni puede aprovechar ni servir en cosa alguna tu intención, porque es la más hermosa mujer que puede imaginarse. Habla, hermosísima Auristela. Y el capitán, al desatarla, reconoce en ella el más hermoso rostro de mujer que hubiese visto, y juzgó, aunque bárbaro, que si no era el de Periandro, ninguno otro en el mundo podría igualársele. El caso es que la entrada en el espacio desconocido que propicia el motivo novelesco del viaje activa una cadena de malentendidos, capturas y revelaciones parciales que solo se resuelven cuando los protagonistas recuperan su nombre y su forma. La eficacia del travestismo en el Persiles no reside en su verosimilitud, sino en la funcionalidad narrativa. Además, el disfraz introduce una pausa simbólica en el desarrollo del personaje. Auristela, vestida de varón, suspende, por así decirlo, su condición social y sentimental para preservar el secreto de su linaje y también su virginidad.
Esta suspensión implica una forma de latencia que retarda la resolución del conflicto amoroso y permite ampliar el recorrido del relato. El travestismo, en suma, actúa como un dispositivo estructurador, desencadena episodios, complica las relaciones entre personajes y crea una red de ambigüedades que sostiene el ritmo narrativo hasta el desenlace. Lejos de ser un mero recurso de evasión, es una herramienta compositiva de primer orden. Más allá de su funcionalidad narrativa, el travestismo en el Persiles adquiere también un valor simbólico que afecta a la configuración de los personajes y a la poética general de la obra. En una novela barroca atravesada por la reflexión sobre la apariencia, lo fingido y lo equívoco, el recurso del disfraz expresa la inestabilidad de la identidad y el carácter progresivo o procesual de la verdad. Auristela, al vestirse de hombre, entra en un estado liminar. Este tránsito remite a la estructura del Persile, basada en dilaciones y enigmas. En la novela, la narración misma se configura como una serie de veladuras progresivas, donde el lector accede a la verdad a través de desplazamientos sucesivos y no de revelaciones inmediatas. Refuerzan esta lectura simbólica otros motivos esenciales del Persiles, como la peregrinación, los cambios de nombre o los naufragios. Todos ellos introducen un principio de desestabilización que aplaza el acceso a la verdad y al desenlace, por tanto. Como señala Arellano, la peregrinación puede entenderse como un viaje introspectivo y la anagnórisis cervantina como un descubrimiento gradual de la complejidad del ser humano. Pero hay más. Ruth el Safar ha reconocido en el abrazo entre Periandro y Auristela, que tiene lugar en Isla Bárbara, una evocación del mito platónico del andrógino, cuando en esta isla se revela el verdadero sexo de Auristela, aún vestida de varón, Periandro, que lleva las ropas femeninas, la reconoce, la abraza y la llama querida mitad de mi alma. Idea en la que de hecho se insiste en otras partes de la novela al evocar el episodio del abrazo en Isla Bárbara, cuando se vieron ella y Periandro en los trocados trajes, ella en el de varón y él en el de hembra, metamorfosis bien extraño. Esta escena no es solo anecdótica, constituye una escena matriz en la que cada uno de los personajes se encuentra en el otro y se reconoce como parte faltante de una unidad perdida. En el libro 2 del Persiles, su unión aparece descrita en parecidos términos. Hice un compuesto tan uno y tan solo que estoy por decir que tendrá mucho que hacer la muerte en dividirle. Desde esta perspectiva, Periandro y Auristela encarnan las dos mitades del símbolo. En su origen griego, el símbolo era un objeto partido en dos, una moneda, una medalla, una estatuilla de arcilla, que dos personas conservaban por separado como señal de reconocimiento futuro. Al reunirse, las dos mitades permitían restablecer un vínculo, desvelar un secreto o completar una identidad escindida. Del mismo modo, el travestismo en el Persiles no solo vela, sino que prepara el momento de la reunificación simbólica. En la lógica barroca de la novela, marcada por la metamorfosis y la inestabilidad, la verdad no se revela de forma inmediata, como hemos avanzado antes, sino que se alcanza por reencuentro, por encaje, por coincidencia entre lo disperso. Periandro y Auristela, al fundirse en ese abrazo, no solo se reconocen, sino que se completan. En conclusión, el travestismo de Auristela no es un recurso episódico, sino verdaderamente central en el diseño del Persiles. Permite estructurar la narración, generar tensión y prolongar los reconocimientos. Cervantes reutiliza un motivo tradicional muy popular en la literatura de la época, tanto en el género narrativo como en el teatral, pero lo transforma en una herramienta con funcionalidad narrativa y simbólica que organiza el relato desde la ambigüedad. El travestismo se revela así como una estrategia formal de alto rendimiento. Integra tradición y novedad, organiza la intriga desde la ambigüedad y condensa la poética de lo velado, lo fragmentario y lo diferido que define esta novela de Cervantes, El Persiles. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.